Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más nos reunimos para poder seguir estudiando de la palabra de Dios, para seguir aprendiendo qué es lo que el Señor quiere para nosotros, qué es lo que quiere el Señor que vayamos conociendo más de Él, pero por sobre todo para poder aplicar cada día en nuestras vidas, a pesar que estamos en medio de una pandemia, en medio de algo que es real, esta parte de la enfermedad del virus, pero que en medio de ello, ustedes y yo sigamos avanzando en comunión con el Señor. Ese es el mensaje central, creo yo, que el Señor nos quiere dar a entender, que a pesar de las circunstancias que puedan pasar en este mundo, el Señor tiene el control de todas las cosas y ustedes y yo lo que tenemos que hacer es seguir obedeciendo, seguir cumpliendo los deberes y los mandamientos que el Señor nos ha brindado a través de su palabra. Así que el tema de hoy va a tener por título Perseverando hasta el fin, ¿no? Si hablamos de un cristiano, debe seguir perseverando hasta el fin. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Pero antes de iniciar, quisiera que me acompañen en un momento de oración, hermanos hermanos. Amén. Amado Padre, una vez más, danos de ti, Señor, las gracias por tu misericordia, por tu ayuda constante, Señor, porque tú sigues derramando esa gracia, Señor, que nos capacita para avanzar en este llamado. Esa gracia, Señor, que al mismo tiempo nos llama a poder, Señor, cumplir nuestros deberes como cristianos, cumplir, Señor, lo que tú nos estás en cada momento enseñando en la Escritura. Ayúdanos, Padre Santo, a que con tu poder, Señor, con tu fortaleza, podamos, Señor, tener siempre en prioridad y en preeminencia cada palabra, Señor, que tú nos sigues enseñando. Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos, Señor, a poder comprender de tu palabra, Señor, entenderla, Señor, para que entonces, Señor, podamos ser movidos a esa obediencia que tú nos pides constantemente. Pido, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, escudriñar tu palabra y en ella, Señor, encontrar también la forma, Señor, cómo podemos enseñar a muchos más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sigamos aprendiendo, pero que al mismo tiempo también cumplamos, Señor, esa orden de poder enseñar a muchos más, Señor, de poder hacer discípulos, como dice tu palabra, Señor. En todo lugar, Señor, que tú nos permitas también estar, Señor, ayúdanos a poder siempre ser testigos fieles, Señor, de esa gloria, Señor, que tú estás derramando en nosotros. Padre Santo y Eterno, te doy gracias por mis hermanos que están presentes, por aquellos que estarán llegando y por aquellos también que podrán ver de repente la grabación. Ayuda, Señor, a todos. También hay muchas personas que aún todavía no te conocen, Señor. Aquella persona, Señor, que está viendo, Señor, que va a ver esta grabación, pues este mensaje lo va a escuchar y que aún todavía, Señor, no está en tu camino, Señor, ayúdalo, Señor. Derrama tu gracia, Señor, y convéncelo, Señor, de pecado, de juicio y de justicia. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos, iniciamos entonces la prédica. El tema que vamos a ver el día de hoy es perseverando hasta el fin. La semana pasada estuvimos hablando de un tema en el cual nosotros estuvimos viendo la escritura, cómo nos habla de una manera en la cual ustedes y yo tenemos que seguir tomando este llamado con una responsabilidad, sabiendo que es el Señor quien nos sigue ayudando y reconociendo también, amados hermanos, que aún todavía en nosotros hay debilidades, pero que esas debilidades no tenemos que darnos cuenta que la debilidad cuando habla la Biblia no habla en el sentido que aún todavía seguimos pecando, porque la Biblia es clara cuando dice que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, ya no practica el pecado. Pero las debilidades es que a veces luchamos todavía con de repente el desánimo, con de repente la duda, con de repente aún todavía no sabemos qué hacer en determinada circunstancia. A veces hemos tomado decisiones en las cuales nos hemos equivocado o a veces
hemos cometido un pecado, pero nos hemos arrepentido y hemos buscado nuevamente del Señor en ese arrepentimiento y fe en el Señor, y estamos avanzando en el llamado cristiano. Pero de repente estamos un poco dormidos en las cosas del Señor, de repente no estamos avanzando, ¿no es cierto? Y esa es la debilidad que aún tenemos, porque aún todavía nosotros seguimos teniendo algo de pecaminosidad en nosotros y seguimos batallando en cada momento. El cristiano, hemos dicho, ¿no es cierto?, en otras prédicas también, que ha sido llamado a una lucha constante. Y como dijimos, ¿no?, la semana pasada, y esa lucha constante va a llevar al cristiano a una vida victoriosa. Esa es la vida victoriosa. La vida victoriosa en el cristiano es que él entiende que este llamado es un llamado de lucha constante contra el pecado y que también lucha constantemente con sus debilidades. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo, recuerdan ustedes en la carta, miren, en la segunda carta de Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, recuerdan ustedes cuando él habla con el Señor y le dice, Señor, quítame, no este aguijón, dice la Biblia que oró 3 veces al Señor, ¿no es cierto? Y el Señor le respondió en el versículo 9, bástate mi gracia, ¿no es cierto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, ¿no? Ahí está la respuesta del Señor. El Señor que le dijo al apóstol Pablo, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es entonces esa debilidad? ¿Qué significa ahí? ¿Es el pecado constante? No, la respuesta es que no. La debilidad que está ahí implícita es que nosotros debemos reconocer que no somos autosuficientes. Ese es el mensaje de la debilidad. Nosotros debemos reconocer constantemente que aún todavía nos falta demasiado. No debemos decir, ya leí la Biblia 3 veces, 4 veces, 5 veces, y ahora por mí nada va a venir de pecado, yo soy totalmente poderoso y ya puedo saber, como ya me sé la Biblia y la he leído como 5 veces, entonces ninguna tentación yo voy a caer, voy a ser alguien fuerte. No, no es el mensaje. El mensaje es que a pesar que hemos cumplido todos los deberes que Dios nos manda, y a pesar que tengamos que avanzar o tener la Biblia 2, 3, 4, 5, 8 veces la hemos aprendido, la conocemos y la sabemos, aún todavía tenemos que reconocer que nos falta demasiado, que aún somos débiles y necesitamos del poder de Dios. Ustedes y yo, amados hermanos, necesitamos constantemente ese poder del Señor. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escucha ese mensaje del Señor, ¿qué dice en el versículo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Miren, él entendió las debilidades de él, en el sentido de que no puede ser el fuerte para poder avanzar en el llamado. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es importante. Miren, es por eso que a veces cuando nosotros estamos aquí en la comunicación con estas redes que tenemos ahora de WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Por qué algunos hermanos dicen, hermanos, oren por mí porque estoy pasando esta enfermedad? Hermanos, oren por mí porque hemos pasado esto o aquello. Es que eso es una forma de decir, necesito del Señor y necesito que ustedes me ayuden a orar para seguir avanzando en el llamado del Señor. Bien, hermanos, nos necesitamos del Señor, necesitamos ayuda entre un hermano y otro, y es una forma como reconocemos nuestra debilidad. Por eso que debemos, amados hermanos, de una manera tener esa confianza como hermanos en Cristo, de colocar un mensaje y llamar a todos porque sabemos que necesitamos más y más de la presencia del Señor. El apóstol entiende y dice, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahora, aquí empieza a describir cuáles son esas debilidades. Dice, en afrentas,
¿Qué significan afrentas? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos tenido de repente insultos por ser cristianos? ¿Cuántas veces nos han despreciado por ser cristianos? ¿Cuántas veces nos han insultado por ser cristianos? ¿Ven? Ahí está la debilidad. Y a veces en nuestra naturaleza pecaminosa quisiéramos gritarles a las personas, ¿no? Responderles con el mismo enojo de repente, o responderles alzando la voz. Pero el apóstol dice, no, ahí está la parte de la debilidad, porque sé que no es en mi poder que yo voy a convencer a los demás. Reconozco que no es mi inteligencia la que va a convertir a las personas, sino es el poder de Dios. Luego, ¿qué dice? Dice en afrentas, en necesidades. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos pasado necesidades? Alguna necesidad económica, alguna necesidad de repente de palabras de consuelo, alguna necesidad de repente de que nos conversen o nos den un consejo en un determinado momento. En esas necesidades somos débiles. Tenemos que reconocer ello para que el poder de Dios repose en nosotros. Luego dice, ve, en persecuciones, ¿no? Igualmente, cuando nos están en cada momento de repente insultando o buscándonos algún error, alguna falla, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes y yo, la gente empieza a ver alguna falla y qué nos dicen? ¿Ves? ¿Ves cómo eres? ¿Ves que cómo dices tú ser cristiano, eres cristiana, y mira cómo tú te exaltas, y mira cómo tú haces esto? Y a cada momento, ¿no? A cada momento que estamos nosotros queriendo buscar más del Señor, y de repente tenemos un pequeño error y las personas empiezan a ver ese error o de repente a maximizar ese error que tenemos, ¿cierto? Somos débiles en ello. Por lo tanto, tenemos que reconocer que necesitamos más del Señor. Y recuerden aquí, ¿a quién está hablando sobre esta? ¿Quién está hablando de estas debilidades? ¿Una persona que recién empieza a caminar cristiano? No. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, aproximadamente ya tendría en el llamado del Señor unos 25 años en el llamado del Señor. Aproximadamente. O sea, mire, un hermano en Cristo, ¿no? El apóstol Pablo, él dice, yo sigo pasando estas afrentas, estas necesidades, estas persecuciones, en angustias también dice el versículo, ¿no? En angustias, igual, miren, alguien que tiene 25 años en el llamado, alguien que está avanzando en las cosas del Señor. Por eso que es muy importante decir, por más que tengamos tanta cantidad de años en el llamado del Señor, todos los días necesitamos más y más del poder de Dios para avanzar en este llamado. Termina el versículo 10 diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa eso cuando soy débil? Cuando reconozco mi debilidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando reconozco que soy débil, cuando reconozco que me falta demasiado, cuando reconozco que no puedo avanzar este llamado sin estar cada día buscando más del Señor, entonces Jesús reposa en nosotros. El Señor nos da la fortaleza para seguir avanzando. Dice él, cuando reconozco que soy débil, entonces soy fuerte. Así que, amados hermanos, tenemos que ver este mensaje en que ustedes y yo, de una manera u otra, tenemos que saber eso y tenemos que comunicar también. Por eso que tenemos el canal digital de WhatsApp para que algún hermano o alguna hermana que necesite oración nos comunique, nos diga, ¿no es cierto? Ese es el llamado a que reconozcamos que nosotros necesitamos más del Señor. Y Dios puede usar a diferentes hermanos para que en medio de la oración podamos encontrar ese consuelo, podamos encontrar esa esperanza, podemos encontrar esa fortaleza de parte del Señor. Así que, amados hermanos, pasemos entonces a iniciar en la prédica, perseverando hasta el fin. Y vamos a tomar como referencia Hebreos capítulo 6, versículos del 11 al 12. Dice así en la palabra del Señor, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa.
Este pasaje, este versículo 11 y 12, el versículo 11 y 12 de la carta de Hebreos, podemos decir de una manera, como muchos también hermanos comentaristas dicen, son los versículos centrales. O sea, aquí en el versículo 11 y en el versículo 12 está, de este capítulo 6 que estamos leyendo, está la centralidad de toda la carta de los Hebreos. O sea, ¿cuál es el propósito por el cual el escritor de Hebreos envió esta carta a los hermanos que iban a leer este mensaje? Porque él quería que ellos tengan una certeza de la esperanza, una certeza de la esperanza en Cristo Jesús, una certeza de que todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que ser? Imitadores de aquella que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Imitadores de quiénes? De aquellos hermanos, de muchos hermanos más, que siguen perseverando en ese llamado del Señor. ¿Y cómo perseveran? Por medio de la fe y la paciencia. Ahí está la parte central del llamado. Ustedes y yo tenemos que seguir creciendo en fe y en paciencia. Ese es el llamado, crecer en fe y en paciencia. Y esa carta de los Hebreos, podemos decir que el mensaje también es para nosotros, para todos aquellos que somos en Cristo, ¿cierto? Todos los cristianos, ustedes y yo tenemos que seguir avanzando cada día más en seguir creyendo y tener paciencia, desarrollar ese fruto del Espíritu que es la paciencia, porque es, amados hermanos, muchas veces difícil. En medio de esta pandemia que estamos pasando, en medio de las circunstancias que ustedes y yo pasemos en nuestras familias, puede ser difícil, pero no imposible, porque estamos con el ganador. ¿Recuerdan? Estamos con el victorioso, pero esa victoria, ¿qué cosa hay? ¿Recuerdan? No es de declarado decretar, sino la vida victoriosa es que ustedes y yo seguimos luchando contra el pecado, para cada día seguir creciendo en santidad. Así que, ¿cómo vamos a desarrollar este tema? Este tema lo vamos a desarrollar en dos partes. Vamos a hablar, en primer lugar, que el versículo, el texto que tenemos aquí, nos llama a ser diligentes en el cuidado de nuestra alma. Nos llama aquí en este versículo a ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Todos nosotros, cada uno de nosotros sabemos que tenemos un alma. Tenemos que nosotros seguir cuidando de ella. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre que nos está hablando este pasaje de aprender a esperar con paciencia y fe. Con paciencia y con fe en todo lo que el Señor va a hacer para con nosotros. ¿Sí? Como introducción, veamos esto. Amados hermanos, de una manera, en algunos momentos de nuestra vida cristiana, ustedes y yo nos hemos sentido angustiados por las tentaciones, ¿no es cierto? Nos hemos sentido angustiados cuando hemos sido tentados, nos hemos sentido angustiados en las debilidades. Es cierto que cuando hay afrentas, cuando hay persecuciones, ¿no es cierto? Cuando nos están de repente buscando la mínima debilidad, nos sentimos angustiados, nos sentimos angustiados, ¿no es cierto? En algún momento nos hemos preguntado de repente, ¿no? ¿Acabaremos la carrera de la fe? ¿Estaremos siempre en el Señor? O de repente, más allá, de repente me voy a desanimar, no voy a volver a las cosas del Señor, ¿no? Algunas veces hemos sentido eso, ¿no? Estamos avanzando bien en el Señor. Soy cristiano verdaderamente. ¿Cómo sé, cómo estoy seguro de ello, no? Entonces, eso son preguntas, amados hermanos, que a veces como seres humanos, aún todavía recuerden en esas debilidades, en esa parte que a veces nosotros pensamos que es con nuestras fuerzas, tenemos esas dudas. A veces, de repente nos hemos preguntado, de repente hemos perdido ya la esperanza de ser útiles para el Señor, ¿no? ¿Seré útil para el Señor? ¿Podré ser usado por el Señor en algún servicio?
ustedes y yo, de una manera u otra, de repente pueden ser estas algunas preguntas, podrían existir otras preguntas más, pero que a veces hemos sentido, ¿no es cierto? Hemos mencionado que a veces también los que predicamos hemos pasado momentos también de dudas, hemos pasado también momentos de desánimo, hemos pasado también momentos de lucha contra el pecado, hemos pasado de repente momentos de derrota, ¿no? O sea, momentos en los cuales hemos pecado, pero hemos procedido al arrepentimiento. Cuando la Biblia habla de los líderes cristianos en toda la Biblia, no habla de que eran perfectos, excepto solamente el Señor Jesús. ¿Y por qué? ¿Y por qué la Biblia muestra claramente la forma débil, ¿no? Y aún la lucha contra el pecado, y que a veces han pecado, pero que han procedido al arrepentimiento, todas las personas que están en la Biblia, como ejemplo, como héroes en la Biblia, podemos decir de una manera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos hemos visto que recurrimos ¿a quién? Al Señor Jesús, para que todos no veamos en las personas, sino veamos en el centro, en el único blanco perfecto, que es el Señor Jesucristo. Solamente es Él que nos puede ayudar. Solamente es Él, el perfecto, el Señor que estuvo en nuestra naturaleza, pero como dice también la Biblia de Hebreos, pero sin pecado. Y entonces la obediencia de Jesús en todos aquellos que hemos venido a sus pies, esa obediencia de Jesús se nos pasa a nosotros y somos justificados delante de la presencia de Dios. Eso es hermoso, hermanos. Por eso se llama una salvación en la cual no hay algún mérito nuestro. Todos los méritos son del Señor Jesús, son de Cristo. Ustedes y yo nada recibimos por mérito, todo lo recibimos por gracia. Así es que, amados hermanos, tenemos que seguir avanzando en este llamado, sabiendo aún que aún todavía tenemos debilidades. Reconozcamos que somos débiles, no pensemos que somos totalmente fuertes porque ya tenemos más tiempo, más años, ¿no? Alguien puede decir, yo tengo ya 15 años ya y por lo tanto nada me va a pasar. O mi vida es de cristiano, yo en todo este tiempo solamente oro nada más y no estudio la Biblia y por eso yo voy a estar firme en el Señor. No, la Biblia nos habla, Dios nos ha hablado a través de la Escritura que hay varios medios que van de la mano, ¿no es cierto? La oración debe ir constantemente con el estudio. Tampoco es otro extremo de solamente estudio sin oración, debe ir de la mano los dos. Entonces, eso tenemos que recordar los deberes que Dios nos ha mandado. La perseverancia del cristiano es la marca de la preservación de Dios. Esto es muy importante aquí, ya una especie de doctrina, de enseñanza. La perseverancia del cristiano. ¿Qué es perseverancia? Es algo que seguimos avanzando y lo hacemos de nuevo y nos levantamos a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación. Seguimos avanzando en este llamado del Señor, tomando toda la armadura de Dios, ¿no es cierto? Tomando toda la armadura de Dios, creyendo en el Señor constantemente, tomando la Escritura para poder meditar en la Escritura, para poder obedecer en ella, tomando siempre la oración constante, andando siempre en la verdad, ¿no? O sea, presto los pies del Evangelio, predicando el Evangelio, anunciando a todos, todo lo que el Señor me ha mandado, sigo perseverando en ello a pesar de mis luchas, a pesar de repente no, del desánimo, sigo avanzando en el Señor. Esa perseverancia del cristiano es la marca de que Dios nos ha llamado. Esa es la marca, eso significa, mis hermanos. Entonces, cuando hemos mencionado, ¿no es cierto?, de que a veces hay dudas, tenemos que ver, ¿estamos perseverando en el llamado del Señor? Porque cuando no existe la perseverancia, entonces no existe tampoco un cristiano que ha sido salvado. El cristiano que es salvado, a pesar de las dudas, a pesar de su lucha de desánimo, sigue avanzando en el Señor, sigue creciendo, sigue buscando de Él, sigue cada día más limpiando todos sus pensamientos, toda la parte de sus dudas con la Escritura.
persevera en que determina un tiempo para meditar cada vez más en la palabra de Dios. Determina un tiempo para esa búsqueda en oración al Señor. Determina un tiempo para estar atento al mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo sé que soy de Dios, no es cierto? Y la respuesta que tenemos que decir cuál es porque el cristiano sigue creciendo. La persona que sigue creyendo en el Señor, que sigue en perseverancia, porque sigue creyendo y constantemente sigue buscando el arrepentimiento en el Señor de las debilidades, es una marca de que está en el Señor Jesús. Esa es la marca. Recuerden ustedes, la semana pasada les conté un testimonio, ¿no? Una persona delante de toda la congregación se para y le pregunta, ¿no es cierto? Estaban en un momento de preguntas, o sea, era una exposición de la palabra de Dios y en medio de toda la congregación, el que estaba predicando, el pastor que predicaba, dice, ¿alguna pregunta de los presentes? Y se levanta esta persona, esta hermana cristiana, y dice, ¿cómo puedo yo saber que soy de Cristo si aún todavía tengo malos pensamientos, si aún todavía sigo dudando de algunas cosas? Y el pastor de una manera le dice, bienvenido, le dice aquí, donde estamos todos luchando. Es que eso es cierto, hermanos, todos estamos luchando en el Señor, todos. Entonces, la pregunta que le hace a esta chica le dice, ¿tú quieres buscar más del Señor? ¿Tú quieres cada día alejarte más de tu pecado? Sí, le dice ella, ¿no? Y él le dice, bienvenida también igualmente acá. Aquí somos de aquellos que estamos perseverando, de aquellos que estamos luchando cada día. Y el que estaba predicando le dice, y yo también, le dice, ¿no? El pastor. Y ese pastor de esa iglesia, ya en el llamado del Señor, tiene alrededor de 35 años en el llamado del Señor. ¿Qué le estaba diciendo con ello? Todos, sin excepción, seguimos luchando y perseverando cada vez más en el Señor, creyendo constantemente en el Señor. Seguimos creyendo en el Señor. Y por lo tanto, en esa fe en el Señor, nos arrepentimos también constantemente, porque de una manera u otra le fallamos al Señor. Así que ahí está la marca, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Seguir perseverando. La seguridad en el Señor nos mueve a no ser perezosos. Si estamos seguros en el Señor Jesucristo, pues una de las evidencias, ¿cuál es? Que seguimos perseverando, no somos perezosos hablando, espiritualmente hablando. Eso es. ¿Sí? Porque puede ser que un hermano diga, pero hermano, yo no soy perezoso, yo me levanto temprano a trabajar, yo llego temprano a mi trabajo, yo cumplo todo mi trabajo, yo soy responsable en las tareas que me dan en mi trabajo. Está bien, hermano, excelente eres en el trabajo, pero de repente en las cosas espirituales eres perezoso. Y ese es el mensaje. La seguridad en la salvación nos mueve a no ser perezosos en la parte espiritual, buscando cada día más del Señor. Veamos algunos pasajes de esta perseverancia en el Señor. Job capítulo 17. Job capítulo 17. ¿Mire? Igualmente también aquí, ya que están algunos jóvenes también escuchando este mensaje, igualmente está para el joven, ¿no? ¿Cómo creces? De repente, joven, eres muy bueno en tus estudios. Estás excelente en tus notas, estás excelente buscando en la parte de tu colegio, no sé, universidad. Eres excelente en todo ello. Pero ¿cómo estás en las cosas del Señor? ¿No? Eres excelente de repente a tus padres obedeciendo. Estás obedeciendo a tus padres, está bien, ¿no? Estás bien, la Biblia manda eso que debe ser obediente. No, joven que me escuchas en este momento. Estás obedeciendo a tus padres, te portas bien, cumples lo que ellos te mandan, haces todo, pero ¿cómo estás en las cosas de Dios en cuanto a tu estudio bíblico? En todo lo que Dios manda. De repente eres diligente en las cosas de los deberes, en la familia, pero de repente eres perezoso en las cosas espirituales. Ese es el mensaje. Recordemos todos nosotros. También me incluyo aquí. Todos nosotros tenemos que ver que la marca de ser cristianos es que seguimos perseverando en las cosas del Señor. ¿Sí? Seguimos, no somos perezosos espirituales. Job capítulo 17, versículo 9. No obstante, proseguirá el justo su camino. Proseguirá el justo su camino. ¿Cuál es nuestro camino? El camino del Señor Jesucristo.
¿no es cierto? El camino del Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús, recuerdan que dice Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué dijo yo soy el camino? Porque el Señor, a través de la Escritura, nos enseña cómo podemos ir a dónde? Al reino de los cielos. ¿No es cierto? El cristiano que dice aquí en este versículo. No obstante, proseguirá el justo su camino. Proseguirá, seguirá avanzando a pesar de la duda. Jóvenes también igualmente se suma a esto. ¿Por qué? Porque tienen que seguir perseverando, a pesar de que los amigos de repente se enteren que eres cristiano. ¿A tus amigos les has dicho que eres cristiano? ¿Les has mencionado que eres de Cristo? ¿O has dado testimonio de cristiano? ¿No? Ese es el mensaje, ¿no? O sea, a pesar de ello, a pesar de repente de que me vean de repente mal, de repente que me puedan excluir de muchas cosas, nosotros seguimos dando testimonio que somos del Señor Jesús. El justo proseguirá su camino siendo cristiano. Juan capítulo 15. Veamos, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué es permanecer en el amor de Cristo? Seguir avanzando el llamado en el Señor, seguir creciendo en el Señor, seguir siendo perseverantes, perseverancia constante, 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 la perseverancia en el Señor. A pesar de la debilidad, sigo buscando al Señor. No soy perezoso espiritualmente hablando, sigo buscando de la armadura de Dios. La armadura de Dios sigo yo buscando cada día más. Ese es el llamado. ¿Sí? Permanecer en el amor del Señor. Este es el mensaje de Cristo. Gálatas capítulo 6. Pasamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. Aquí un llamado a los padres, ¿no? Los padres podemos desanimarnos porque los hijos todavía no están en Jesús, ¿no? Nos podemos cansar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No nos cansemos. Sigamos dando testimonio que somos de Jesús. Sigamos dando testimonio los padres de familia que obedecemos las cosas de Dios. Sigamos los padres perseverando en todos los deberes que Dios nos ha mandado, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el versículo? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ese tiempo depende de quién? Depende de Dios. Dios es el que va a hacer la obra en los hijos. Ustedes y yo no podemos cambiar al hijo. Ustedes y yo no podemos de una manera decirle al hijo que él va a ser salvo o yo no le doy a salvación, ¿no es cierto? Yo no lo convenzo. Pero el hijo, ¿qué tiene que ver? Mi testimonio delante de la cosa del Señor. Y Dios es el que va a actuar en cada una de las personas. Nuestro llamado es a seguir dando testimonio de cristianos y a seguir predicando la palabra de Dios. No estoy diciendo con esto a los padres que dejemos de corregir. No, la corrección es parte del amor hacia ellos. Y la corrección es parte de lo que Dios nos ha mandado. Así es que no confundamos las cosas, ¿sí? Tenemos que saber que Dios va a hacer la obra en ellos, tenemos que seguir dando testimonio y tenemos que también sumar a ello la corrección, porque más bien la corrección es algo que Dios me ha mandado, ¿no es cierto?, en alguien que nos ha dado por hijos. Si son nuestros hijos, tenemos entonces que corregirlos. Hebreos, capítulo 12. Hacemos ahora Hebreos, capítulo 12. Seguir perseverando, los padres de familia, seguir perseverando, los jóvenes, seguir perseverando en cada rol que Dios nos ha llamado. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hablando de una carrera en el sentido del caminar cristiano, en el sentido de la vida cristiana, ¿no es cierto?
¿Qué tenemos que hacer? Corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Parecería contradictorio, ¿no? Porque correr con paciencia, o sea, si yo corro, estoy avanzando rápido, ¿no? Estoy corriendo, pero dice con paciencia. El sentido aquí está el sentido del equilibrio, ¿no? El sentido del equilibrio. Por ejemplo, cuando alguien recién inicia a caminar cristiano, cuando si hermano, tú que escuchas acá este mensaje, recién has iniciado el llamado, tienes de repente un mes en el llamado del Señor, tienes un año de repente en el llamado del Señor. A veces como que uno quiere aprenderlo todo rapidísimo, ¿no? Voy a leer mi Biblia y como no lo entiendo, no entiendo este versículo, no entiendo este pasaje de la palabra de Dios, de repente me desanimo en la lectura. No, sigue perseverando. No, ten paciencia, más adelante lo entenderás. De repente pasará un año, pasarán 2 años y recién entenderás ese pasaje. Pero el mensaje sigue avanzando, sigue avanzando. Muchas veces, hermanos, hay desánimo cuando empezamos a leer y no entendemos algo. No, más adelante lo entenderemos. Sigamos perseverando en las cosas del Señor. Así que, joven, tú que también escuchas la palabra de Dios el día de hoy, ten presente eso. Puede ser que como joven no entiendas algunos pasajes de la Biblia, pero sigue avanzando, sigue escuchando las prédicas, sigue buscando más del Señor para que Dios use a los instrumentos para que en un momento determinado tú puedas entender el versículo. Eso te digo con totalmente seguridad. El Señor de un momento a otro, cuando alguien está predicando o cuando alguien te da un consejo o cuando vas de repente a los ayunos, ahí el Señor puede usar un instrumento para que entiendas ese mensaje o para que preguntes y puedas de repente aprender también de otros. Así que todos nosotros, jóvenes, adultos, tenemos que saber que si estamos en las cosas del Señor, sigamos aprendiendo cada vez más. Pero poco a poco, con paciencia, el Señor nos seguirá enseñando cada vez más. Primera carta de Pedro, miren por favor, primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y velad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro, aquí en este pasaje, hay algo muy importante, ¿no? Él dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la idea aquí de esta figura? Ceñid los lomos. Esta parte de ceñid los lomos habla de la parte de, en ese tiempo se ponían ellos como una especie de cinta, ¿no? Que amarrabas lo que ellos se ponían, ¿no? Nosotros hacemos ahora en la vestimenta, tenemos a veces una correa, ¿no? Una correa que nos ajusta, ¿no es cierto? ¿Y por qué hacemos esa parte del ajuste? Porque queremos estar de una manera acomodarlo a algo. En el tiempo bíblico, cuando se ceñían, dice esa parte, era a veces para correr, era a veces también para luchar. Entonces, la parte de ceñir los lomos, lo que nos está diciendo es que con valentía, ¿qué tenemos que hacer? Los lomos de vuestro entendimiento. Y cuando habla de entendimiento, ¿a qué se está refiriendo? A seguir aprendiendo más de las cosas de Dios, de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a veces entra el desánimo en el estudio bíblico. A veces entra el ya de repente ya lo sé. Por ejemplo, miren, hablemos de los hermanos que ya tienen más de 5, 6, 8 años, 10 años en el llamado del Señor, 15 años de repente en el Señor. Y a veces dicen, esa prédica ya me la sé, esa prédica ya la he escuchado. ¿Y qué, hermano? ¿El Señor no te puede enseñar algo más? O de repente, hermano, si ya conoces el tema, hermano, hermana, ¿no? Si ya conoces el tema, más bien, ¿por qué no orar por aquellos que no conocen del tema? Quizás puede ser, ¿no? Que algún hermano diga, pero ya ese mensaje ya lo hemos escuchado de repente en Trujillo. Sí, pero tenemos ahora un alcance mayor. Tenemos a los hermanos de Cajamarca, tenemos a los hermanos de Casagrande, tenemos a los hermanos de Villahuanchaco, o de repente muchas personas más que están escuchando de repente otra vez la grabación de repente, ¿no? Hay muchas personas más que están escuchando el mensaje. ¿Por qué no más bien clamar al Señor para que el Señor siga llevando más el mensaje? Antes de decir, ya me lo sé, ya lo sé, ya lo conozco, otra vez.
Ven, amados hermanos, cómo el Señor nos prueba en todas las cosas. Tenemos que siempre reconocer nuestra debilidad para que Dios sea quien con su poder siga enviando a muchas personas más este conocimiento. Amén. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento nos lleva a la perseverancia en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué más? Sed sobrios. Miren, estar atentos aquí. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa eso? Esperad por completo. Esperar, ¿de qué habla? Paciencia. ¿Y cuándo vendrá la promesa? Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa eso? En la venida del Señor Jesús, en la segunda venida del Señor Jesús. ¿Ven? Hermanos, en este mundo, en este cuerpo, aún seguiremos luchando cada día más, hasta el último suspiro, será una lucha constante en nuestra debilidad, porque solamente que nos sea quitado de repente el lloro, la debilidad, ¿no? El sufrimiento, eso será quitado ¿cuándo? Recién en la segunda venida. Y esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza es la que nos hace avanzar en este llamado con paciencia. Así que pasemos entonces al primer punto, ahora sí. El primer punto es ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Tiene que ver con el versículo 12. El versículo 12 de Hebreos, todo se va a centrar, las dos enseñanzas que vamos a ver el día de hoy, las dos enseñanzas se centran en el versículo 12. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué nos está haciendo aquí el llamado en el versículo 12? Ser diligentes en el cuidado de nuestra alma. ¿Por qué? Porque dice, a fin de que no nos hagamos perezosos. Ese es el mensaje. Si nosotros nos volvemos perezosos espirituales, ¿qué estamos haciendo? Estamos descuidando nuestra alma. Por lo tanto, si yo quiero cuidar mi alma, entonces, ¿qué debo hacer? No debo ser perezoso espiritual. Ese es el mensaje. ¿Sí? Si yo digo, voy a cuidar entonces mi alma, entonces, amados hermanos, todos nosotros, si queremos cuidar nuestra alma, no tenemos que ser perezosos espirituales. ¿Sí? ¿Qué es la pereza? De una manera, un significado es indisposición de cumplir nuestros deberes. O sea, el perezoso, ¿qué hace? El perezoso descuida el cumplir sus deberes espirituales. De nuevo tenemos que ser así, porque estamos en las cosas del Señor. ¿Cierto? Esa es la parte de la pereza. El perezoso todo quiere, dice, ¿no? Yo como quisiera aprenderme toda la Biblia. Yo como quisiera hacerlo, pero de repente no lee constantemente. No lee de una manera constante. ¿Recuerdan ustedes el apóstol? Vamos a un versículo que antes de pasar a más versículos, pero vean el versículo de la segunda carta de Pedro. Cuando el apóstol hace un llamado, que va a haber a veces errores de muchos hermanos, de repente, de muchas iglesias, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 16. Él dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay inconstantes, ¿no es cierto?, que no aprenden bien las cosas del Señor, la palabra de Dios o la enseñanza, la doctrina bíblica. No la aprenden. ¿Pero por qué? Porque han pasado tantos años, pero no perseveran. Por ejemplo, ya tenemos en la iglesia un discipulado, ¿no? El discipulado lo estamos aprendiendo. Cada doctrina que está en ese discipulado, somos diligentes en aprenderlo de forma constante, diaria. No la entiendo, pero
puedo seguir avanzando de repente 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hemos tenido ese discipulado en la iglesia? Ya de repente ha pasado alrededor de 5 años. Y esa cantidad de años, ¿ya estamos aprendiendo? ¿Hemos determinado unas horas para poder avanzar en la doctrina de las cosas de Dios? El perezoso quiere, ¿no? Pero no lo hace. Ahora, ¿cuál entonces es el llamado? Hay que ser diligentes, ¿no es cierto? Hay que ser diligentes, ¿no? Ser imitadores, aquí nos llama a ser entonces diligentes. ¿Qué es el diligente? El diligente se despoja de la pereza en dependencia del Espíritu Santo. De hecho, ¿no? Cuando decimos el cristiano no debe ser perezoso, lo tiene que hacer siempre en el poder del Señor. Cuando vamos a la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame a poder estudiar tu palabra. Señor, ayúdame a poder seguir avanzando cada día más. Señor, ayúdame a poder leer este mensaje de doctrina para poder seguir aprendiendo. Señor, hay algunos libros que son buenos de repente como comentarios, diccionarios. Ayúdame, Señor, a poder seguir aprendiendo más a través de estas herramientas que tú, Señor, has visto o has provisto por otros hermanos para también enseñarnos cada día más. Tenemos que hacerlo. Debemos despojar nuestra pereza en dependencia del Espíritu Santo y disponer en el hacer, o sea, en que tenemos que hacer las cosas, aunque no queramos hacer las cosas. Eso es muy importante. Mire, a veces primero pongamos un ejemplo de un atleta. Digan ustedes, los atletas tienen que levantarse cada vez en la mañana para hacer ejercicio, ¿cierto? Esa es una rutina constante. Cada deportista, en cualquier deporte que sea, ellos tienen que practicar, 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 practicar. Pregunta, ¿habrá algún momento en que el deportista no quiera levantarse temprano a hacer sus cosas? La respuesta es que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, en la parte de su deporte hay una exigencia física, ¿no es cierto? De repente no quiere levantarse, pero aún a pesar que no quiera, ¿qué cosa pasa? Sí se levanta. ¿Por qué? Porque tiene un deber, porque se está preparando de repente para una competencia. Bueno, traigamos ese ejemplo a los cristianos. Los cristianos, nosotros, a veces no queremos leer. Tenemos que reconocer que sí, a veces no lo queremos hacer. A veces tenemos pereza el estudiar la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que a pesar de ello, tenemos que hacerlo. A veces no queremos orar, pero a pesar de que no queremos, tenemos que hacerlo. Eso es vencer la pereza. Y en eso entonces, ¿qué nos convertimos? En diligentes. El diligente es que a pesar que no lo quiere, lo está haciendo constantemente. Así que ustedes y yo, hermanos, en dependencia del Señor, en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de clamar siempre al Señor, tenemos que nosotros vencer la pereza y disponer todo nuestro ser para buscar cada día más del Señor. Ahora, alguien podría decir, hermano, pero sabemos que la Biblia dice que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Y tenemos que decir que sí, claro que sí, la salvación es por gracia, la salvación no es por obras, pero la gracia no se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. O sea, la gracia de Dios no se opone al esfuerzo. La Biblia dice que aquel que es cristiano hará, dice, las cosas. Hay un pasaje en Daniel. Miren por favor en Daniel, en el libro de Daniel. Daniel, veamos Daniel rapidísimo, en el capítulo, está casi en los últimos capítulos, capítulo 11. Sí, capítulo 11. Miren el versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Con lisonjas seducirá, dice, a los violadores del pacto. ¿Ya? Dice ahí. Pero miren la parte B del versículo, la segunda parte del versículo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Ven? El pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. ¿Ven? Entonces, la gracia de Dios se opone al mérito. O sea, ¿qué significa eso?
ustedes y yo nada recibimos por mérito, ¿sí? Pero la gracia no se opone al esfuerzo constante. A pesar que no quiero hacerlo o a pesar que tengo sueño, a pesar que estoy débil, lo tengo que hacer. Y tengo que orar y tengo que estudiar cada día más de la palabra del Señor. La escritura nos enseña que no somos salvos por obras, de hecho, ¿no es cierto? Pero sí se nos alienta a ser perseverantes y a obedecer lo que se nos ha mandado. La obra de Dios, o sea, la obra que Dios ha hecho en nosotros, ustedes y yo, hermanos, ¿qué tenemos que agradecerle al Señor? De que Él en su gracia y en su misericordia un día nos llamó, ¿cierto? Y en ese llamado, ¿qué dijo el Señor? Que nos perdona todos los pecados. Basta con eso para cada día querer seguir obrando más en el Señor, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos que ser perseverantes. Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Veamos algunos pasajes. Proverbios capítulo 26. Proverbios 26, versículo 13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. ¿Qué significa esta forma de que el Señor nos enseña, ¿no? Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Es como cuando alguien no tiene trabajo, ¿no? Y dice, ¿para qué buscar trabajo? Dice, ¿no? Está la pandemia, hay tanta pandemia, ¿no ves que hay tanta pandemia? No hay trabajo, ¿no? Amado hermano, estás con el Señor. Busquen las cosas del Señor y salgamos a buscar trabajo si no tenemos que hacer. Sigamos clamando al Señor y sigamos buscando, ¿no? Ahí está, ¿no? La parte, ¿no? El león está en el camino, el león está en las calles, ¿no? ¿Quién dice eso? El perezoso. El perezoso quiere, pero no se esfuerza. Dice, el león está en el camino. Es como un dicho, algo así, ¿no? Proverbios 15, versículo 19. Proverbios 15, versículo 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Proverbios 13, otra forma también de darle un ejemplo de la pereza. Ejemplos, capítulo 13 de Proverbios, versículo 4. El alma del perezoso desea, miren, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahí está la parte del contraste, ¿no? El perezoso desea, pero ¿qué dice ahí? Pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque desea, pero nada hace para poder alcanzar ello. Por ejemplo, si mi meta es leer toda la palabra del Señor, pero estudiarla cada vez más, ¿cuánto ya me he hecho mi horario de leer cada capítulo? Leyendo de repente unos 3 capítulos diarios, acabaré la Biblia de repente un año. Ya, pero podemos decir, pero un año, hermano, un año para hacer. Pero está bien, hermano, pero ¿ya iniciaste? ¿Ya lo iniciaste? Hay que iniciarlo, aunque demore. Recuerden, paciencia cada día, paciencia. ¿Sí? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué es el diligente? Aquel que se despoja de la pereza en dependencia del Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Ven? La gracia no se opone al esfuerzo. ¿Ven? Esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Amén. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Otra vez, el llamado a seguir ejercitándonos. A veces no lo queremos hacer, pero tenemos que hacerlo. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículos del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor
y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí no está hablando de que perdemos la salvación. Aquí lo que está hablando es que debemos ocuparnos en las cosas del Señor. Debemos esforzarnos en las cosas del Señor. ¿Cómo? Dice con temor, ¿qué significa? Con respeto en las cosas de Dios. Con temblor, ¿qué significa? Con responsabilidad. Esas son las palabras que se alternan aquí. Temor significa respeto. Temblor significa responsabilidad. Ese es el llamado de ustedes y yo. Entonces, ¿y qué dice? Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Ven? En dependencia del Señor, el Señor nos va a ayudar también a poder cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Así que, por lo tanto, tenemos que ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Segunda enseñanza, debemos aprender a esperar con paciencia y fe. ¿Ven? ¿Debo ser diligente? Sí. ¿Y qué debo sumarle a ello? Esperar con paciencia. ¿Recuerdan? Voy a leer la Biblia, sí, hermano, pero estudiar toda la Biblia me va a demorar 2 años. Está bien, pero empecemos, ¿no? De repente ya pasaron más de 5 años diciendo, demora mucho aprender la palabra de Dios. No entiendo aquí, no entiendo. Y de repente ese no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, nos hemos dado cuenta que ya pasaron más de 5 años quejándonos de que no entendemos, en vez de avanzar poco a poco, a pesar que no lo entiendo, pero sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, más y más en las cosas del Señor. Por eso dice, aprender a esperar con paciencia y fe. Debemos ver el ejemplo de los héroes, ¿no? Que la Biblia menciona. Muchos héroes con paciencia y consolación, avanzando cada día más en el Señor. La fe nos capacita para confiar en el poder y la disposición de Dios para concedernos lo prometido. Este llamado en el Señor también, cuando queremos pedirle al Señor algo, Señor, de repente sana, Señor, de esta enfermedad. Señor, que mis hijos estén en el llamado cristiano. Señor, yo quiero esto o aquello en el trabajo. Señor, yo quisiera tal cosa en las cosas. Pero, ¿qué tenemos que decir? ¿Dios me escucha? Claro que sí, Dios nos escucha las oraciones. Debemos estar totalmente seguros de que Dios nos escucha. Dios siempre está atento en la oración, pero la respuesta de Dios en la oración es de acuerdo a su voluntad. La respuesta siempre es de Él. La respuesta es en lo que Dios desea que es bueno para nosotros. Él es el que determina qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. Así es que sé que tengo que ser responsable, que me va a demorar de repente, pero debo esperar con paciencia y con fe. Esa fe, esa confianza en Dios nos capacita para poder confiar totalmente en el poder de Dios, pero también confiar en que Dios nos va a conceder cuando fuere el tiempo de Él mismo. Él es el que sabe por qué me da o por qué no me da algo. La paciencia, amados hermanos, la paciencia es una quietud y una esperanza prolongada en medio de la prueba. La paciencia no es, yo tengo paciencia cuando todo me va bien, ¿no? O sea, si todo me va bien, si tengo casa, carros, tengo toda mi cuenta bancaria llena de dinero, ¿no? La mejor ropa, la mejor cosa y buena salud, entonces ahí sí espero con paciencia a Dios en hasta la segunda venida. No, 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 ese no es el llamado. El llamado en de ser cristianos es que vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, va a haber angustias, va a haber desánimo, va a haber pruebas con los hijos, va a haber pruebas en los matrimonios. De repente, siendo cristianos, vienen muchas más pruebas y tribulaciones, pero ahí, en medio de ello, debe de haber una quietud porque hay una esperanza de que Jesús viene por segunda vez. Y esa quietud y esperanza es una quietud y esperanza prolongada en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. La clave para perseverar hasta el fin, ¿recuerdan ustedes que dijimos en el anterior? Debemos perseverar, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuál es el título del mensaje? Perseverar hasta el fin. Hermano, ¿y cómo puedo perseverar hasta el fin? La clave para perseverar hasta el fin es seguir creyendo y esperar en el Señor Jesús. Ahí está la clave.
seguir creyendo constantemente en el Señor y esperar en Él. Paciencia. Fe y paciencia. ¿Eh? Fe y paciencia son dos frutos que tenemos que seguir desarrollando en el llamado del Señor. La Escritura nos enseña con varios ejemplos ¿no? Para darnos a entender que tenemos que esperar en el tiempo del Señor. ¿No? De repente aquí no lo podemos ver estos pasajes porque nos extenderíamos en el tiempo, ¿no? Pero podemos tener claro en la Escritura que Dios siempre ha respondido no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él. Un ejemplo clarísimo que siempre hablamos, el ejemplo de Abraham, ¿cierto? ¿En qué tiempo le dio la promesa al Señor? 75 años cuando tenía él. ¿Cuándo llegó la promesa? Cuando tuvo 100. 25 años después le concedió la promesa a Abraham, ¿sí? Hay muchos que, por ejemplo, no recibieron la promesa. ¿Recuerdan ustedes Hebreos? ¿Cómo murieron ellos? Sin ver la esperanza, dice, pero alcanzaron buen testimonio, ¿cierto? En Hebreos capítulo 11, cuando ya acaba de ver los versículos, dice, no recibieron cuando estaban vivos lo que ellos deberían haber recibido. No recibieron, ¿cierto? Entonces, muchos de nosotros de repente, lo que le pedimos al Señor, no lo veremos ya. Nos llevará el Señor de repente a su presencia. No veremos lo que Dios ha hecho, pero sabemos en quién hemos confiado y tenemos que seguir confiados en el Señor, ¿sí? Así que esa paciencia es una quietud y es una esperanza prolongada en medio de cualquier prueba. La clave para seguir perseverando entonces es seguir creyendo y esperar en el Señor. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. El Señor Jesucristo sabemos que Él nos llamó. Y si sabemos, ustedes y yo, reconocemos que Él nos ha llamado, eso basta, amados hermanos, para seguir perseverando en Él y para Él, ¿no es cierto? O sea, en Él, ¿qué significa? Persevero en Él porque Él me da las fuerzas. Y todo lo que hago es para Él. ¿Por qué? Porque Él debe ser glorificado. ¿Sí? Él debe ser glorificado. Son las fuerzas de Él. Por lo tanto, la gloria tiene que ser para el Señor. Entonces, bastaría con reconocer que ustedes y yo hemos sido llamados por el Señor y tener presente constantemente para seguir perseverando y para seguir esperando con paciencia en el llamado del Señor. Veamos algunos pasajes, ¿sí? Para seguir confiando, ¿no? En la promesa del Señor. Aquí una cosa antes de ver los versículos, una cosa importante. No confiemos en nuestros sentimientos, sino en la promesa de Dios. ¿Qué me refiero con esto? No digamos, por ejemplo, no digamos, yo no siento tener paciencia. Yo no siento que tengo que leer la Biblia. Yo no siento que tengo que leer, ¿no? O que tengo que orar. Yo no siento esto, ¿no? De que debo perdonar a otra persona. No. El perdón, el estudio bíblico, el seguir perseverando, ¿qué cosa es? Son promesas de Dios. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A la promesa de Dios o a mis sentimientos, a mis sentidos, a mis emociones? ¿No? Voy a esperar que me muevan en algo para que yo sienta algo para recién hacerlo. No, hermano. Sigamos en la promesa de Dios. Yo voy a creer en la promesa que Dios ha dado. Si Dios dice que hay una promesa en la cual debo seguir creciendo en las cosas de Dios, debo seguir perseverando en las cosas de Dios, pues yo le creo la promesa de Dios, yo le creo a su palabra. No le creo a mis sentimientos, a mis sentidos, ¿no? Yo si no siento esto, no, nada, no, hermano, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, yo de repente me puedo levantar un día y decir, no siento que tengo que congregar, ¿no? O sea, a ver, no tengo de repente, no tengo emoción de repente para poder congregar. No, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice, congrega, congreguemos, dice la Biblia, ¿cierto? Escuchemos la palabra de Dios. Por lo tanto, yo le hago caso a lo que Dios manda, a lo que Dios ha prometido, no a mis sentidos, a mis sentimientos o a mi desgaste, ¿no? Físico. No, yo tengo que hacerlo. Claro está que algunos no podrán hacerlo porque tienen alguna enfermedad, ¿no es cierto? Porque están imposibilitados. Se entiende, Dios lo conoce. Dios sabe eso, ¿sí? Hermano, hermana, que de repente pasas alguna enfermedad y no puedas congregarte, no lo hagas porque tienes que también descansar, ¿sí? Tienes que descansar. Pero si hay hermanos que sí pudiendo hacerlo, pero solamente por la pereza no lo hacen, entonces ahí está lo malo, ¿no? ¿Amén?
Si no se puede en la mañana, por eso de la pandemia, que hay una cierta cantidad de hermanos que pueden ir en la mañana, pues en la tarde, hermano, en la tarde, en el culto de la tarde, hay otra opción, que de repente está más vacía. Esa es la parte de querer. A pesar de que existen algunos inconvenientes, yo tengo que hacerlo y tengo que cumplir lo que Dios me manda, ¿sí? No es porque siento, o porque de repente algo me desanimó, no, tengo que hacer lo que Dios me está mandando. Hebreos capítulo 6. Ahora sí pasemos a ver unos pasajes de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6. Miren por favor, versículos del 13 al 15. Estamos en el tema de Hebreos 6, pero hemos visto hasta el 12, veamos el 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Algunos pueden decir, yo no voy al culto porque le he pedido al Señor tanto, le he clamado, le vengo clamando 5 años. Pues hermano, desgasta tu vida buscando más del Señor a través de todo, de poder ir al culto, de poder estar presencial, de poder estar de repente en tu casa, siempre en comunión con Él. Sigue hasta el último suspiro de nuestra vida. Tenemos que seguir buscando del Señor, ¿sí? De repente la promesa viene después que hemos muerto. No lo sabemos, es Dios quien hace la obra como Él lo desea. Así que tenemos que seguir, dice aquí el versículo 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Romanos capítulo 15, miren por favor, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tenemos esperanza que Jesús viene por segunda vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cada día avanzar con paciencia y con estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí encuentro, ¿qué cosa? Consolación por medio de la escritura. Ese versículo 4 del capítulo 15 Romanos, por favor, hermanos, márquenos sus Biblias, grábense ese versículo. Es seguir avanzando cada día más con paciencia, pero estudiando cada día más la escritura, porque en ella encuentro consolación de la esperanza que está en la segunda venida del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nuestra esperanza es que no vemos, todavía no vemos al Señor Jesús, pero sabemos que lo veremos, ¿no es cierto? Su segunda venida. Pues tenemos que seguir avanzando en esa esperanza del Señor. Salmos capítulo 123. Salmos capítulo 123. Miren, por favor, Salmos 123, versículos del 1 al 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Qué significa eso? Hermanos, sigamos clamándole al Señor. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, la tribulación, sigamos mirando al Señor, clamando al Señor, buscando al Señor, hasta que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Cuándo? No se sabe. De repente nos lleva el Señor, pero esa es la misericordia de Él, que ahora cuando dice los que estamos en Cristo Jesús, ya están mirando la gloria del Señor. Es algo más hermoso que lo que estamos aquí. Ellos están viendo al Señor. Así que sigamos clamándole al Señor hasta que tenga misericordia de nosotros. Salmo 130. Miren, pásense por favor. 130, versículos del 5 al 6. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Qué hermoso, ¿no? ¿Dónde espero? ¿Cómo espero? ¿Qué uso para esperar al Señor? Su palabra. La palabra de Dios. Versículo 6, mi alma espera a Jehová,
más que que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ustedes y yo, nuestra alma tiene que seguir esperando confiado en las promesas del Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por lo cual que dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sigamos perseverando y buscando en la cosa del Señor. Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21. Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Haciendo cada día más lo que es agradable al Señor. ¿Y qué es lo que le agrada al Señor, hermano? Lo que le agrada a Dios es que sigamos perseverando, creyendo y teniendo paciencia cada día, esperando la promesa del Señor y la respuesta del Señor. Segunda carta de Pedro, para terminar, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, es capítulo 1, es. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 es. Capítulo 1, versículos del Hebreos, capítulo 2, vamos a acá terminar a corregirlo una vez. Capítulo 1 es. Capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Lo tienen? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Cuál es el llamado del Señor? Que sigamos perseverando cada vez más, siguiendo, añadiendo cada vez más. ¿En qué? En ese llamado del Señor. Porque Él tuvo esa gloria y esa excelencia en nosotros, que ha sido derramada en nosotros. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que cada vez más seguir perseverando en el Señor, ¿no? Dejando de ser perezosos espirituales y buscando más del Señor, y esperar con paciencia y confianza en todas las promesas que el Señor nos ha dado. Eso nos lleva a terminar ya la prédica con estas preguntas. ¿Cada cuánto tiempo meditamos en las promesas de la Escritura hasta que tengamos paz en medio de las pruebas, hermanos? ¿Recuerdan qué decía la palabra de Dios? En medio de la prueba, ¿qué debe ser? La Escritura. La Escritura. ¿Cuánto tiempo hacemos eso? Cada vez que tenemos algunas pruebas, hermanos. ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar en el Señor? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar en el Señor? ¿Queremos que cada vez que hay una prueba rapidísimo se solucione? ¿O es mejor decir, aunque espere toda mi vida, ¿no es cierto? Yo voy a esperar siempre en el Señor a que el Señor haga su voluntad, ¿cierto? Es la voluntad del Señor. Si hemos estado siendo perezosos y descuidados en nuestros deberes, amados hermanos, debemos arrepentirnos y buscar más de las cosas del Señor para seguir perseverando, siendo diligentes en nuestras almas y cuidando las almas, y seguir esperando con paciencia y con fe en el Señor.
Este pasaje dice en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como los águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, rapidísimo antes de terminar, ¿y qué de aquellas personas que no son de Jesús? Amigo, amiga, que estás escuchando este llamado, este mensaje, esta prédica de la palabra del Señor. ¿Qué haces con tu vida? ¿Sigues tú andando en tus propias decisiones? Joven de repente que aún todavía no has venido a los pies de Jesús, que aún todavía sigues andando en tus propios pensamientos. ¿Qué de tu vida? ¿Vas a seguir andando siempre en tus propios pensamientos? ¿O vas a venir al Señor en arrepentimiento y fe para buscar al Señor, para que Él te dé la fortaleza, para que Él te ayude a seguir avanzando? ¿Qué vas a hacer, amigo o amiga, que no tienes a Jesús todavía en tu vida? El llamado es arrepiéntete y ven al Señor Jesucristo. Escucha su palabra, porque cuando escuchas su palabra, la palabra de Dios, es la única forma como Dios te llama. Es la única forma como vas a poder hacer abiertos tus oídos con el poder que tiene el Señor a través de la palabra del Señor mismo. Por favor, los invito a todos a poder orar para poder terminar esta prédica. Amado Padre, una vez más a ti dándote todas las gracias por tu misericordia, por tu gracia, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a examinarnos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ver, Señor, nuestras debilidades, a poder reconocer, Señor, que somos débiles ante tu presencia, Señor. Y también, Señor, a poder venir en ese arrepentimiento y en esa fe, Señor, que tú nos escuchas y que tú, Señor, nos sigues alentando y llamando a poder, Señor, seguir obedeciendo lo que tú nos mandas, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada palabra, Señor, tuya, porque tú nos sigues hablando, porque tú nos sigues, Señor Padre Santo, enseñando en cada momento, Señor. Padre, te pido por todas las personas que escuchan tu palabra, Señor, por todos mis hermanos también, Señor, que están pasando en este momento alguna enfermedad, alguna prueba, alguna tribulación, alguna angustia, alguna necesidad, Señor. Padre Santo y Eterno, tú eres, Señor, quien estás en todo lugar, Señor. Y te pedimos y te clamamos, Señor, que tú sigas poniendo en nuestro corazón, Señor, esa necesidad de buscarte cada vez más, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender, Señor, que necesitamos regresar cada vez más a tu palabra, Señor, a las Escrituras, para seguir avanzando en este llamado. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.